El mayordomo condujo al tembloroso israelita fuera del palacio, y en cuanto lo alojó en casa de uno de sus hermanos de religión, donde solía hospedarse, regresó al despacho de su excelencia el ministro de policía, y le contó toda la conversación mantenida entre el judío y su amo. Geldern expresó la mayor satisfacción ante la prudencia y la fidelidad de su espía, le entregó una bolsa de 20 ducados y le prometió asegurar generosamente su porvenir, como hacen a veces los grandes hombres cuando se trata de recompensar a sus instrumentos. Pero ya sabéis, monsieur de Bari, lo raramente que se mantienen dichas promesas. Ahora, le dijo monsieur de Geldern, volved y descubrid cuándo se propone el israelita regresar a casa, o bien si se arrepentirá y aceptará el dinero. El hombre se marchó a cumplir esta misión. Mientras tanto, y para asegurar las cosas, Geldern organizó una partida de juego en mi casa, invitándoos a vos con vuestra banca. Como podréis recordar, al mismo tiempo encontró los medios adecuados para que Maxime de Megny supiera que se iba a celebrar una partida en casa de Madame de Littergarten. Fue una invitación que el pobre no pudo negarse a aceptar. Recordé todos aquellos hechos y escuché, divertido, los medios artificiales empleados por el infernal ministro de policía. El espía regresó a casa del ministro de policía e informó que, tras preguntar a los sirvientes de la casa donde se alojaba el banquero de Heidelberg, había averiguado que éste tenía la intención de abandonar X aquella misma tarde. Viajaba solo, cabalgando sobre un viejo caballo, con atuendos excesivamente humildes según la costumbre de su gente cuando tenía que viajar. Johann, le dijo el ministro, rodeando al espía por el hombro, os estoy cada vez más agradecido. Desde que me dejasteis he estado pensando en vuestra inteligencia y en la fe y dedicación con que me habéis servido, y pronto encontraré ocasión para hallaros un puesto de acuerdo con vuestros méritos. ¿Qué camino seguirá ese bribón de israelita? Se dirige hacia R esta misma noche, y ha de pasar por el Kaiserwald. ¿Sois un hombre valiente, Johann Kerner? ¿Deseáis comprobarlo, excelencia? Contestó el hombre, brillándole los ojos. He servido en la guerra de los 7 años y nunca se dijo de mí que me portara allí como un cobarde. Está bien, escuchad. Debemos obtener la esmeralda de ese judío. Por el simple hecho de tenerla, el bribón ha cometido alta traición. Juro que daré 500 luises al hombre que me traiga esa esmeralda. Comprenderéis por qué es necesario que la joya sea restituida a su Alteza. No necesito deciros más. La tendréis esta misma noche, señor, dijo el hombre. Desde luego, vuestra excelencia me protegerá en caso de accidente. Bah, exclamó el ministro, os pagaré por adelantado la mitad de la suma ofrecida, tal es mi confianza en vos. Los accidentes son imposibles si tomáis previamente vuestras medidas. En ese bosque hay 4 millas de árboles. El judío cabalga despacio. Se habrá hecho de noche antes de que pueda llegar, por ejemplo, al molino viejo del bosque. ¿Qué os impediría atravesar una cuerda en el camino y asaltarla ahí? Estad de regreso esta noche, a la hora de la cena. Si encontráis a alguien de la patrulla de vigilancia, decid, los zorros andan sueltos. Es la contraseña para esta noche. Os dejarán pasar sin haceros ninguna pregunta. El hombre se marchó, encantado con su misión, y cuando Magnier estaba perdiendo su dinero en nuestra mesa de juego, su criado salió al paso del judío en el lugar conocido como el Molino Viejo, en el Kaiserwald. El caballo del judío se topó con la cuerda tendida a través del camino, y cuando el jinete cayó al suelo, lamentándose, Johann Kerner se abalanzó sobre él, enmascarado y con la pistola en la mano, exigiéndole el dinero. No tenía el menor deseo de matar al judío, a menos que su insistencia hiciera necesaria la adopción de medidas extremas. Pero tampoco fue él quien cometió aquel asesinato. En el momento en que el judío gritaba pidiendo gracia y su asaltante le amenazaba con una pistola, llegó una patrulla de vigilancia que detuvo al asaltante y al hombre herido. Kerner lanzó un juramento. «Habéis llegado demasiado pronto», le dijo al sargento de policía. «Los zorros andan sueltos». «Algunos han sido cogidos», dijo el sargento despreocupadamente. Después ordenó atar las manos al criado, utilizando la misma cuerda que éste atravesara en el camino para atrapar al judío. El hombre fue montado a la grupa de uno de los caballos de la patrulla, tras un policía. Lowe fue acomodado de modo similar y la patrulla llegaba a la ciudad al anochecer. Fueron llevados inmediatamente al cuartel de la policía y, como el jefe estaba allí en aquellos momentos, fueron interrogados por su excelencia en persona. Ambos fueron registrados rigurosamente. Al judío se le quitaron sus papeles y sus bolsas. La joya fue hallada en un bolsillo oculto. En cuanto a la espía, el ministro le miró enojado y dijo: «Pero si es el criado del caballero de Magny, uno del séquito de su Alteza», y sin esperar a escuchar una sola palabra de explicación del pobre y asustado miserable, ordenó que lo encerraran y lo dejaran incomunicado.
Pidió entonces su caballo y se dirigió a las habitaciones del príncipe en el palacio, solicitando una audiencia inmediata. Cuando le fue concedida, mostró la esmeralda. Esta joya, dijo, ha sido encontrado un judío de Heidelberg que ha estado repetidas veces aquí últimamente y que ha mantenido tratos con el servidor de su Alteza, el caballero de Magny. Esta tarde, el sirviente del caballero salió de las habitaciones de su amo, acompañado por el hebreo, y se le escuchó haciéndole preguntas sobre la ruta que seguiría a su camino de regreso a casa. Después le siguió, o más bien le precedió, y fue descubierto en el momento en que asaltaba a su víctima. Mi policía le detuvo en Kaiserwald. El hombre no quiere confesar nada, pero al ser registrado se le encontró una gran suma de dinero en monedas de oro, y aunque me duele mucho haber llegado a esta conclusión en la que puede quedar implicado un hombre del carácter y el nombre de Monseñor de Magny, creo que es nuestro deber interrogar al caballero en relación con este asunto. Como quiera que Monsieur de Magny se encuentra al servicio privado de su Alteza, la princesa, y como, según he oído decir, cuenta con su confianza, no me he atrevido a detenerle sin el permiso de vuestra Alteza. El caballerizo mayor del príncipe, un amigo del anciano barón de Magny que estaba presente en la entrevista, en cuanto escuchó aquella extraña historia, se apresuró a acudir a la mansión del anciano general, comunicándole las terribles noticias sobre el supuesto delito cometido por su nieto. Quizás su Alteza deseaba que su viejo amigo y tutor de armas tuviera la oportunidad de salvar a su familia de la desgracia. En cualquier caso, a Monsieur de Hanks, el caballerizo mayor, se le permitió acudir a casa del barón para comunicarle cuál era la acusación de que pendía sobre el desgraciado caballero. Es posible que el anciano ya esperara alguna terrible catástrofe de aquel tipo, pues tras escuchar la narración, como éste me la comunicó más tarde, solo dijo: «Se hará la voluntad del cielo». Durante algún tiempo se negó a intervenir en el asunto, pero después, y solo ante las continuas peticiones de su amigo, pudo ser inducido a escribir una carta a Maxime de Magny, que éste recibió mientras estaba jugando con nosotros. Mientras él estaba allí gastándose el dinero de la princesa, la policía visitó sus habitaciones, descubriéndose cientos de pruebas no relacionadas con su culpabilidad en el robo, sino con su culpabilidad con la propia princesa. Prendas de ella, cartas apasionadas, copias de su propia correspondencia con sus jóvenes amigos de París, todo lo cual fue examinado con atención por el ministro de Policía, reunido cuidadosamente y sellado para su Alteza, el príncipe Víctor. No tengo la menor duda de que examinó aquellos documentos, pues, al enviárselos al príncipe heredero Geldern, dijo que, en cumplimiento de las órdenes de su Alteza, había cogido los papeles del caballero, pero no necesitaba decir que él mismo había examinado los documentos. De todos eran conocidas sus diferencias con los Monsieur de Magny. Por ello, rogó a su Alteza que utilizara cualquier otra personalidad oficial en el juicio de la acusación planteada contra el joven caballero. Todas estas cosas estaban sucediendo mientras el caballero seguía jugando con nosotros. Una racha de mala suerte se abalanzó sobre él. Vos teníais muy buena suerte por aquellos días, Monsieur de Baribari. Él continuó jugando y perdió sus 4.000 ducados. Recibió la nota de su tío y era tal el encaprichamiento del desgraciado jugador que, tras leerla, bajó al patio donde le esperaba el caballo, cogió todo el dinero que el anciano había colocado en las alforjas, volvió a subir a la sala y se lo jugó perdiéndolo también. Cuando intentó salir de la sala para huir, ya era demasiado tarde. Fue detenido al pie de mis escaleras, cuando vos mismo estabais a punto de entrar en vuestra casa. Aunque se encontraba ya custodiado por los soldados enviados para arrestarle, el anciano general que estaba esperando se alegró mucho de verle, se arrojó en brazos del mozo y le abrazó diciendo alegremente por primera vez en muchos años: «Está aquí, caballeros, gracias a Dios no es culpable del robo». Después se dejó caer en una silla completamente emocionado. Los que estaban presentes dijeron que fue una escena dolorosa al ver cómo se comportaba así un hombre tan valiente y conocido, tan frío y tan rígido. «¿Robo?», exclamó el joven. «Juro ante el cielo que no soy culpable de ningún robo». Y entre ambos se produjo una emocionada escena de reconciliación antes de que el desgraciado joven fuera conducido por la guardia hacia la prisión, a la que estaba destinado a no abandonar nunca más. Aquella misma noche el duque examinó los documentos que le entregara Geldern. En una de las primeras frases de su investigación: «No me cabe la menor duda de que ordenó vuestro arresto, pero fuisteis
confinados a vuestras habitaciones a medianoche, mientras que Magny fue detenido a las 10. Tras su detención, el anciano barón de Magny se entrevistó con su Alteza, afirmando la inocencia de su nieto, y el príncipe le recibió con la mayor amabilidad. Su Alteza dijo que no le cabía la menor duda de la inocencia del joven, pues su nacimiento y su sangre hacían imposible que hubiera cometido tal crimen. Pero las sospechas eran demasiado fuertes contra él. Se sabía que aquel mismo día había estado hablando con el judío, que había recibido una suma muy grande de dinero que perdió en el juego y que sin duda alguna estaba destinada al hebreo, que había enviado a su criado tras el judío con la orden de asaltarle, después de haberse enterado de la hora de su partida. Las sospechas eran demasiado fuertes contra el caballero, y la simple justicia exigía su detención, mientras demostraba su inocencia y se aclaraba el asunto. No sería mantenido en ninguna situación deshonrosa y se tendría con él todas las consideraciones que merecía su nombre y los servicios prestados por su honorable abuelo. Con estas seguridades y con un cálido apretón de manos, el príncipe dejó por aquella noche al anciano general de Magny, y el veterano se retiró a descansar, casi consolado y confiando en una eventual e inmediata puesta en libertad de Maxime. Pero la mañana siguiente, antes de que amaneciera, el príncipe, que se había pasado toda la noche leyendo los documentos, llamó enfurecido a su paje, que dormía al otro lado de su habitación. Le pidió que trajera caballos, que siempre estaban preparados en los establos, y, arrojando un paquete de cartas en una caja, le ordenó al paje que le siguiera a caballo llevando la caja. El joven paje, Monsieur de Weissenborn, le contó todo esto a una joven que por entonces formaba parte de mi propio séquito y que ahora se ha convertido en Madame de Weissenborn y es madre de una pandilla de niños. El paje dijo que nunca había visto un cambio tan profundo en su augusto dueño. En el transcurso de una sola noche, sus ojos estaban enrojecidos, su rostro lívido, las ropas le colgaban sueltas sobre su cuerpo, y él, que siempre se había presentado ante las tropas con un aspecto tan exacto y ordenado como cualquier sargento, cabalgó por las solitarias calles de aquel amanecer sin llevar siquiera un sombrero y con el pelo sin empolvar y suelto. El paje, con la caja de las cartas, seguía a su dueño. No resultaba fácil hacerlo, pues cabalgaron a toda velocidad, desde el palacio hasta la ciudad, atravesándola, y se dirigieron al cuartel general. Los centinelas de la puerta quedaron asombrados ante la extraña figura que se precipitó hacia la puerta, y al no reconocerle cruzaron sus bayonetas impidiéndole el paso. ¡Imbéciles!, exclamó Weissenborn. ¡Es el príncipe! Y haciendo sonar las campanas como si se tratara de un incendio, fueron abiertas las puertas, y su Alteza, seguido por el paje con la caja, se dirigió rápidamente hacia el dormitorio del general. ¡Magny! ¡Magny!, gritó el príncipe, golpeando con fuerza la puerta cerrada. ¡Levantaos! Y ante las preguntas del anciano desde el interior de la habitación contestó: «Soy yo, el príncipe, levantaos». El general, vestido con su robe de chambre, abrió la puerta y el príncipe entró en la habitación. El paje también entró, llevando la caja, pero después el príncipe le rogó que se quedara fuera, lo que así hizo. En el dormitorio de Monsieur Magny había dos puertas que conducían a su antecámara, una grande que formaba la verdadera puerta de entrada del dormitorio y la otra más pequeña que, según la costumbre de nuestras casas en el continente, daba al lavabo que se comunicaba con la habitación, donde se encontraba la cama. Monsieur de Weissenborn descubrió que la puerta pequeña estaba abierta, por la que el joven pudo escuchar y ver todo lo que sucedió en las habitaciones. El general, que parecía muy nervioso, preguntó cuál era la razón de una visita tan temprana de su Alteza, a lo que el príncipe no respondió durante un momento, limitándose a mirarle fijamente con una expresión de furia en su rostro y, paseando después arriba y abajo de la habitación, finalmente deteniéndose ante él, dijo: «Aquí está la causa», indicando con el puño hacia la caja. Como se había olvidado la llave, se dirigió a la puerta diciendo: «Quizás la tenga Weissenborn», pero entonces, viendo sobre la estufa uno de los cateaux du jazz del general, lo cogió y dijo: «Esto servirá», y empezó a trabajar para forzar la caja con la hoja del cuchillo de monte. Se le rompió la punta y lanzó un juramento, pero siguió maniobrando con la hoja rota, más apropiada para su propósito que el largo y puntiagudo cuchillo, hasta que al fin consiguió forzar la cerradura. «¿Qué es lo que ocurre?», dijo riendo. «Aquí está la contestación. Leed esto. Y aquí está esto. Leedlo. Y esto. No, esto no. Esto es de otra persona. Pero aquí está lo de ella. ¿Lo sabías, Magny, mi esposa, la princesa? Porque vos y vuestra maldita familia tuvisteis que venir de Francia para instalar vuestra infernal perversidad donde se os recibió bien y para arruinar hogares alemanes honrados. ¿Qué habéis recibido vos y los vuestros de mi familia, sino confianza y amabilidad? Os dimos un hogar cuando no teníais ninguno, y este es vuestro pago».